Buen día para todos. Estamos en Parashat Matot. Dice, Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esta es la palabra que el Eterno ha ordenado. Dice Rashi, Moshe demostró respecto a los líderes de Israel al enseñar las leyes primero a ellos y luego a los israelitas. De donde aprendemos que esto mismo se aplica a los demás enunciados divinos que Moshe transmitió a Israel, de que el versículo declara, Moshe los llamó y Aarón y todos los líderes de la asamblea volvieron a él y Moshe les hablaba. Y después de eso se acercaban todos los hijos de Israel. Pero pregunta Rashi, pero ¿qué fue lo que indujo a la Torah enfatizar aquí, que habló primero a los líderes? Enseñar que la anulación de los votos debe ser realizada por un individuo experto en las leyes pertinentes. Y si no hay un individuo experto en la ley, entonces la persona que hizo el voto podrá anularlo por medio de 3 individuos comunes. Pero quizás se podría suponer que Moshe comunicó esta sección acerca de los votos solamente a los líderes. Para descartar esta hipótesis, hay que hacer la siguiente analogía. Aquí se enuncia la frase sea davar, esta es la palabra, y en el texto que habla acerca de los animales degollados en el exterior del santuario también se enuncia la frase sea davar, esta es la palabra. Así como en aquel caso del comunicado divino fue comunicado a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas, como se declara, habla Aarón. Así también aquí esto fue comunicado a todos. O sea que ese era el, el proceder, ¿sí? De enseñar la Torá. Moshe primero se la enseñaba a Aarón, luego a los hijos de Aarón, luego a los líderes y luego a Israel. 4 veces. 4 veces se enseñaban y volvían a lo mismo enseñando, ¿sí? Entonces, ¿por qué habría aquí de pensar de que supuestamente se le dijo solamente a los líderes y no al pueblo de Israel? Porque vamos a hablar aquí de lo que es los votos. Los votos es algo que la persona a través de lo que él dice, de su boca, él puede retractarse, no retractarse, sino este, prohibirse de comer algo o de hacer algo, como también puede em, decir un voto para hacer algo, para estudiar Torah, para, para comer algún tipo de comida o cosas así, o para no hacerlo, ¿sí? Es algo que la persona de por sí tiene que saber que las palabras que salen de la boca tienen mucho mashmaut. Mashmaut quiere decir que tiene mucha importancia lo que sale de la boca. Y la persona de por sí piensa que no, se puede hablar, se puede decir lo que quiera. En la Torah no. El judío tiene que entender el judío, que saber que es el judío y no estamos hablando de las naciones del mundo. Las naciones del mundo a Kadosh Baruj Hu no les prohibió no les prohibió no comer tales y tales alimentos, como no les prohibió, tampoco les prohibió con referente al habla de ellos. Eso tiene que ver cosas con el alma, cosas así, no tiene nada que ver con las naciones del mundo, pero obviamente que hay un derech eretz, obviamente que la persona de por sí, hay cosas que no se deben decir, darle respeto a la otra persona y todo lo demás. En Israel es una obligación, no es que si lo quiero hacer, no lo quiero hacer. En las naciones del mundo no es ninguna obligación. Es si la persona tiene un nivel de educación, por ejemplo, en ese tipo de cosas, de no hablar y hacer cosas, decir cosas que no tiene que decir, o hablar del otro, o cosas así, eso es otra cosa. Aquí nosotros estamos hablando de los votos, que son cosas que Akadosh Baruj Hu nos enseña a nosotros los judíos, que la persona solamente con hablar, fíjate, fíjate lo que puede hacer el habla de él, el nivel de lo que es el hablar. Ahora, la persona puede decir a un animal, este animal lo consagro yo como corbán, como sacrificio. Automáticamente recae sobre él la prohibición de trabajar con ese animal, de tener ningún tipo de beneficio de ese animal, y tiene que consagrarlo, tiene que llevarlo al Bet HaMikdash. También la persona cuando consagra a la mujer también, la prohíbe
a todo el ser humano, a todos los seres humanos. A todos los seres humanos la prohíbe. Y si alguien se allega a ella, o ella lo hace también, no mencioné, en ese caso recibe la muerte. Fíjate lo que es solamente por haber dicho haber sacado una palabra de la boca, lo que puede llegar a saber. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que sale de la boca de la persona y saber de que siempre la persona tiene que este, cumplir lo que dice, ¿sí? Seguimos aquí lo que dice, esta es la palabra, Moshe profetizó con la afirmación, así habló el Eterno, cuando la noche se divide. Y los demás profetas también profetizaron con la afirmación, así habló el Eterno. Sin embargo, Moshe lo superó en el hecho de que además profetizó introduciendo la palabra, esta es la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre así habló y esta es la palabra? De que los profetas, ellos recibían todo a través de lo que se llama Jasón, que miraban y veían que Akadosh Baruj Hu les hacía ver cosas que, como decir, ver algo en la pantalla o cosas así, o les daba así el mensaje y ellos tenían que interpretar, saber interpretar la profecía, que después para decir bien la profecía como debe ser. Por eso decían, así habló el Eterno, después de que yo ya eh, 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 recibí la nebuá, interpreté y todo lo demás, así fue lo que dijo el Eterno. A Moshe Rabbeinu era un nivel tan alto que incluso no necesitaba, sino que prácticamente, esta es la palabra del Eterno, es como si el Eterno no era así era también, la Shejina, la presencia divina, hablaba por la boca de Moshe Rabbeinu, y decía, y era escuchar al, al creador Mamash por la boca de Moshe Rabbeinu. Por eso dice, esta es la palabra de Hashem, que es un nivel muy altísimo. Según otra explicación, la frase esta es la palabra tiene un sentido restringente y es enunciada aquí para decir que el sabio anula votos utilizando la palabra atará, anulación, y el marido la expresión afará, revocación, conforme a la expresión escrita en este contexto. Pero si cambiaran las expresiones, el voto no queda ni anulado ni revocado. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate lo que es. Nosotros vamos a ver lo que dice aquí el Tratado de Nedarim, eh, el tratado que habla sobre los votos. Ahí habla de que cuando habló aquí, Moshe habló a los jefes de las tribus, de ahí se aprende, es una de las cosas de que se aprende, hay dos formas de aprenderlo, de que ahí se aprende de que los jefes de las tribus tienen el poder de revocar, ¿qué? De anular el voto de la persona, ¿qué? Y eso lo puede hacer un individuo experto, como lo dice Rashi aquí. Y en el caso de que no haya un individuo experto, pueden hacerlo a través de tres personas, tres individuos comunes. Pero obviamente que no tienen que ser tan comunes. Ellos tienen que saber también alajá, las leyes de los votos, cómo tienen que anular, qué tienen que hacer, qué tienen que decir. Es un proceso, ¿sí? No es que cualquier persona del shuk del mercado va y le dice y ellos lo hacen. No, tienen que saber, obviamente. Simplemente que son comunes a comparación del experto, que es una persona obviamente sabia y que sabe todas las leyes y todo, y es una persona sabia en la Torah. Es diferente, ¿sí? Pero lo que es el esposo de la mujer o el padre de la hija, ellos pueden revocar el voto si lo escuchan. Vamos a explicar más sobre eso más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre anular y revocar? Anular quiere decir de que el jajam, el sabio, este experto, o los tres comunes, ellos pueden anular el voto desde un principio, desde la raíz. Quiere decir de que al hacerlo es como si no ha habido voto en lo absoluto, ¿sí? Pero en cambio el padre o el esposo lo que puede hacer es revocar. ¿Qué quiere decir revocar? De que va en el día donde él lo escucha, que vamos a ver que no importa cuándo ella hizo el voto, cuando el esposo escucha sobre el voto de ella, incluso que haya escuchado después de un año, y él dice, yo le revoco el voto a mi esposa, de ese día en adelante ya no hay voto, pero de ese día de ese día para atrás
de que sí había voto, él no lo puede revocar, no puede hacerlo, no puede anularlo. No puede anularlo desde la raíz como lo hace el experto. Esa es la diferencia entre anular y revocar. Seguimos. Si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra, conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer. Quiere decir aquí, de aquí nos dice porque ahí en el tratado de Hagigá, en otro tratado, ahí habla sobre si la persona que hizo un voto está bien o no está bien. Hay quien dice, si la persona hace un voto, que lo cumpla, obviamente. E incluso que lo haya cumplido no está bien, porque no es suficiente con lo que la Torah prohibió. Viene esta persona y se prohíbe incluso las cosas que permitió la Torah, ¿sí? Incluso que sea para algo, incluso que diga yo hago un voto para comer pan. Aquí no lo está haciendo para restringirse de comer, sino para comer. Con todo eso también se llama restringirse, porque se está restringiendo solamente a esa cosa, eso también se llama restringir. Entonces, Entonces aquí vemos que dice, si un hombre hace un voto al Eterno, nos enseña que cuando el voto es bueno, cuando el voto es cuando una persona hace un voto para el Eterno. Bueno, tiene que ser cosas para el Eterno, no para cosas propias y todo lo demás. Tiene que tener mucho cuidado, porque incluso en el Talmud lo llaman como si fuera un malvado por hacer eso, una persona que está haciendo voto todo el tiempo. Entonces dice, y emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, ¿sí? No profanará su palabra. Fíjate lo que es. La Torah nos dice, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra, hay que tener cuidado porque no hay que profanarla. No hay que profanarla y cumplir todo lo que salga de la boca. Y conforme a todo lo que salga de su boca, deberá ser. Fíjate lo que dicen aquí los sabios. La persona que cuida la boca, los grandes sabios que nunca sacaron una palabra de su boca sin cumplirla. De esto estamos hablando incluso la persona que le diga a otra persona, nos vemos mañana a tal hora. Y en verdad no llegó a esa hora. Eso también puede ser un voto. ¿Cuántas personas hablan y dicen y esto y lo otro y no sé qué más? Y no cumplen. Para los sabios no, porque los sabios la palabra es algo que tiene mucho peso. Y la persona y esta persona, ese justo que cuida la palabra, entonces Akadosh Baruj Hu hace de que todo lo que salga de su boca, Akadosh Baruj Hu lo hace. ¿Por qué? Porque esa persona no abre la boca Stam, no lo abre por abrirla. Eso es lo que nos dice aquí, fíjate lo que dice. No profanará su palabra. ¿Qué pasa si no profana su palabra? Si la persona es un sabio que no profana su palabra, conforme a todo lo que sale de su boca, todo lo que va a salir de su boca, y hace. Quiere decir, y hace, está hablando en tercera persona. Lo hará. ¿Quién lo hará? Akadosh Baruj Hu. No se, aquí dice deberá ser. Deberá ser, un poco, no se entiende un poco la traducción, porque en hebreo dice que cola y otsemi piv y hace. Sería que conforme a todo lo que sale de su boca, él hará, o hará, ¿sí? Él hará. Entonces, en este caso se puede decir, él hará, ¿quién es él? No es lo literal, está hablando de la misma persona que tiene que hacer, pero a remes, a alusión, está hablando a Kadosh Baruj Hu, él hará. Todo lo que salga de su boca, Kadosh Baruj Hu hará, conforme a lo que salga de su boca. ¿Por qué? Porque él no profana su palabra. Esa es una de las explicaciones que habla sobre eso. Dice Rashi Boto, se aplica este término, se aplica este término al que dice sobre mí impongo el Conan. Conan es un tipo de sinónimo al voto, que se entiende cuando se estudia el tratado de Nedarim, hay varios tipos de palabras que ellos utilizaban en esa época y se hablan allí para entender si lo que está haciendo es un voto o no. Y una de las palabras que utilizaron era el Conan. El Conan era un voto de no comer o no hacer tal o cual cosa. Ahora bien, se podría pensar que incluso si una persona jura comer un animal nevelá, yo le aplicaría el precepto de conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer. Quiere decir que nevelá quiere decir un animal que murió por sí sola o se le hizo un degolle no como el judaísmo dice, no por el esófago y la cané, por donde pasa la comida, el beshet. No se hizo así, sino se le quitó la cabeza, se cortó por mitad o qué sé yo, eso se llama nevela. Eso está prohibido comer.
Entonces dice, ¿qué pasa si una persona dice eso? Por ejemplo, pone un voto y dice, yo quiero comer jazir. Yo hago un voto de que quiero comer cochino, cosas así que están prohibidas, cosas que están prohibidas por la Torah, no dice Rashi. Hubiéramos pensado que la persona que haga eso, fíjate lo que dice, conforme a lo que sale de su boca, debe hacer, pero lo que va a hacer es una prohibición, como puede ser. Dice Rashi, para descartar esta hipótesis, este mismo versículo enfatiza que se habla de aquí de un juramento para imponer una prohibición, lo cual implica que solo será válido si es para prohibir algo que está permitido, pero si no es, si no, pero no si es para hacer permitido algo que en sí mismo está prohibido, donde se entiende ahí mismo. No profanará su palabra, dice Rashi, esta frase es equivalente al significado lo y jalel de Baró, que quiere decir no harás su palabra profana. El sentido de la frase es que la persona no deberá considerar que su palabra es profana y por consiguiente susceptible de ser violada. Por el contrario, deberá considerarla como sagrada para cumplirla. Seguimos, y si una mujer hace un voto al Eterno o impone una prohibición en casa de su padre, en su adolescencia, que aquí vamos a ver, ya vamos a entrar sobre el voto de la mujer. En casa de su padre, es decir, estando bajo la autoridad de su padre, aunque físicamente no esté en casa de él. ¿Okay? En este versículo la Torah habla de una hija que está en casa de su padre en su adolescencia. ¿Sí? Pero más adelante, en el versículo 17, la Torah invierte esa frase y habla de una hija, de que la hija está en su adolescencia en casa de su padre. En casa de su padre. La repetición de esa frase enseña que cualquier hija que se halle en su adolescencia es considerada como si estuviera en casa de su padre, incluso si físicamente no está en la casa de él. Entonces, ¿dónde está? Puede estar en la casa de su esposo, pero vamos a ver también que sí, pero puede ser de que todavía no está en la fase de que ya está de casamiento, sino está en una intermedia fase. En ese caso vamos a ver en el tratado de Nedarina y dice que cuando está en una intermedia fase, ella necesita, ella necesita que el voto sea anulado también por su padre y también por su esposo, porque los dos tienen todavía fuerza en ella. ¿Sí? La Torah le dio fuerza también a ella, y en este caso que todavía no está casada completamente, hasta que no se case completamente, no pasa a la fuerza, toda la fuerza de poder anular, revocar el voto pasa al marido. Pero todo el tiempo que todavía no se ha terminado todas las fases, todavía tiene el padre, todavía tiene esa fuerza de revocar. Y dice aquí, en su adolescencia, pero no cuando sea menor de edad ni cuando sea adulta, pues respecto a la menor, su voto no es voto, y respecto a la adulta, ésta ya no se halla bajo la autoridad de su padre para que pueda él anular sus votos. ¿Y cuál es la mujer definida como menor en relación a los votos? Nuestros maestros dijeron, respecto, los votos de una mujer de 11 años y un día deben ser investigados. Si ella tiene conciencia de nombre de quién hizo el voto o en nombre de quien ha consagrado el objeto de su voto es voto, con toda la fuerza legal. Pero una mujer de 12 años y un día no necesita ser investigada. Se sabe que el bat mitzvah, la mujer ya llega a recibir los mitzvot a los 12 años, a diferencia del niño que llega a los 13 años y un día. Es la diferencia de un año. Aquí vemos por qué, porque la, la mujer toma conciencia más rápido que el hombre, que el niño. Y por eso es que ella llega al tomar conciencia antes, ella también, el bar mitzvah de ella, cuando ella recibe las mitzvot, llega antes que el hombre. Eso se sabe. Sí, dice aquí que cumplió los 12 años y un día, sus votos siempre tienen fuerza legal en cualquier caso, incluso si ella afirma que no tiene conciencia de lo que dijo. Resulta pues que el padre tiene la capacidad legal de revocar los votos de su hija entre los 11 y un día y los 12 años y 6 meses, que es cuando ella se hace adulta. La única diferencia es que después de los 12 años y un día, hasta los 12 años y 6 meses, ella no necesita ser investigada. ¿Sí? Seguimos. Y su padre oyó su voto o la prohibición que impuso a su persona, callando su padre sobre ella, todos sus votos se mantendrán, y cualquiera de sus prohibiciones que haya impuesto sobre su persona se mantendrán.
Pero si su padre la retiene el día en que lo oyó, ¿qué? Tiene que ser el día que lo oyó, porque si el padre lo oyó ese día y pasó un día y no, el día quiere decir que llegó la noche, ¿no? El día empieza en la noche y no en el día, ¿sí? Él, por ejemplo, a las 2 de la tarde escuchó que ella hizo un voto y de repente llegó las 7, 8 de la noche y ya se hizo noche. Si no revocó el voto, ya no lo puede revocar. Ya la niña, o en este caso el esposo también, en ese caso ellos tienen que ir a donde tres comunes o donde un experto y que le anule el voto que hizo. Es lo único que le queda. Em, entonces todo su voto y todas las provisiones que impuso sobre su persona no se mantendrá, y el Eterno la disculpará, ya que su padre la retuvo. Dice aquí Rashi, esta frase equivale a decir que si su padre la retiene de su voto, lo que quiere decir que, no, que se lo anula. Basándome solamente en este pasaje, no sé yo qué significa este acto de retener, pero cuando la escritura declara más adelante respecto al caso del marido y si el día que su marido la oyó la retiene y anula su voto, hay que decir entonces que este retener consiste en la anulación del voto. Pero de cualquier modo, el sentido simple de esta frase, de este verbo, es que significa impedir y quitar o apartar. Y asimismo tiene este significado en la frase, porque retiene el corazón de los hijos de Israel. Y también la frase, aceite escogido, que mi casa, que mi cabeza no lo aparte. Y lo mismo la frase, y conocerán el apartarse de mí. Donde significa conocerán lo que implica lo que ustedes se hayan apartado de mí. Entonces aquí Rashi comprueba y dice que se está hablando de que retener quiere decir anular. Y el Eterno la disculpará. Dice, ¿de qué caso habla este versículo? De una mujer que hizo el voto de convertirse en Nazarea y su marido la oyó y se lo anuló. Pero ella no lo supo, ella no sabía eso. ¿Quién? Y luego ella decidió transgredir su voto y bebió vino y se contaminó con la impureza de un cadáver. ¿Quién lo hizo a propósito, obviamente? Ella sabía que había hecho el voto. Esta es la mujer que tiene necesidad de disculpa por parte de Dios, aunque en realidad su voto ya ha sido anulado. Ahora bien, si los votos ya anulados precisan de disculpa con mayor razón, que ello también implica a los votos transgredidos que no han sido anulados. Quiere decir que en este caso, por la parte del MASE, el acto que ella hizo, ella no hizo nada, no hizo ninguna transgresión. ¿Por qué? Porque el esposo ya le revocó el voto. Pero el pensamiento, la cabana, el pensamiento de hacer la transgresión, incluso que ya sabía, no tenía yediá, no sabía todavía de que el esposo le había revocado, pero ella quiso hacer esa transgresión, esa cabana, por eso ya necesita la disculpa de Kadosh Baruj Hu, necesita hacer capará. Eso es lo que dice aquí. Y si ella se vuelve de un hombre, dice aquí, y si ella se vuelve de un hombre, teniendo su voto sobre sí o alguna expresión de su labio con la que se haya prohibido algo sobre su persona, y su marido oyó en el día que lo oyó, pero se calla respecto a ella, entonces su voto y sus prohibiciones que había impuesto sobre su persona se mantendrán. Lo dijimos anteriormente, el esposo le escuchó ese día, pasó el día, se cayó, no dijo nada, se mantendrá ese voto y ella lo que tiene que hacer es ir a de donde los tres personas comunes o donde el sabio. Y ella se vuelve un hombre esto se refiere a la arusá. Arusá quiere decir que todavía está desposada, designa a la mujer comprometida en matrimonio que ha realizado ya la primera etapa del proceso matrimonial, ¿quién? Pero todavía no está casada. El del casamiento ya pasa a ser en ella, que en este caso de Arusá, ella la apartó, el hombre la apartó para él, pero no ha terminado de casarla y por lo tanto todavía no puede tocarla, todavía no puede llegarse a ella, todavía está, pero ya está apartada, no, ella no puede tener relaciones con otra persona, con otro hombre o casarse con otro hombre, en este caso sí. Kilo está en un ciclo, un estado stand-by, como se puede decir. O quizás no, sino que se refiere a la Nesua, que es la ya la casada. Dice, se puede determinar a qué caso se refiere haciendo lo siguiente razonamiento. Cuando la Torah declara y si hizo el voto en la casa de su marido. He aquí que en este caso, forzosamente se habla acerca de su casada, de una casada, necesariamente, pues aquí se habla acerca de una esposada. El mencionarlas por separado se debe a que este pasaje viene para hacer una distinción legal
en la desposada que tanto su padre como su marido, con quien está comprometida, deben anular sus votos. Ahora bien, si el padre lo anuló, pero no lo hizo el marido, o si el marido lo anuló, pero no el padre, el voto no queda anulado. Y no es preciso decir que tampoco queda anulado si uno de ellos lo confirma. Quedan teniendo su voto sobre sí. Dice Rashi, ¿en qué caso esto ocurre? En caso de que ella haya hecho sus votos cuando todavía estaba en casa de su padre, y su padre no supo de ellos y por consiguiente ni los anuló ni los confirmó. Se quedó callado. ¿Quién? En este caso, que el padre se quedó callado, no lo anula. Y su marido oyó. Aquí se denuncia el caso de que si el marido confirmó el voto mediante su silencio, este queda confirmado. ¿Bien? ¿No? El Talmud, el trabajo de Shavuot, en el tratado de Shavuot de 79, el silencio del marido no solo no revoca el voto, sino que lo confirma. En tal caso, incluso si después de la ceremonia de Erusim, el padre desea revocar el voto de su hija, puesto que ella ahora ha pasado bajo la autoridad de su marido, si éste lo confirma mediante su silencio, el voto se mantiene. Para revocar un voto que una mujer arusá haya hecho en casa del padre, se precisa el consentimiento mutuo del padre y el marido pero para mantenerlo basta con uno de ellos. Eso es lo que hablamos, solamente faltó ese pedazo último de explicar, pero esto es lo que explicamos anteriormente, que es suficiente, que para revocarlo se necesitan los dos. Para confirmarlo, uno es suficiente. Seguimos, pero si en el día del oír su marido la retiene y revoca su voto que pesa sobre ella o la expresión de sus labios con la que se prohibió algo sobre su persona, entonces el Eterno la disculpará. Dice aquí, se podría haber pensado que esto aplica incluso si el padre no la revocó, puesto que la confirmación del marido no precisa que la adquiescencia del padre, como se indicó en el versículo anterior, se podría haber pensado que este versículo quiere decir que el marido puede revocar el voto de la arusá, incluso sin el consentimiento del padre, aun cuando ella haya hecho el voto bajo la autoridad de este. Para eliminar esta suposición, dice Rashi, el versículo declara más adelante en su adolescencia, en caso de su padre, lo cual implica que siempre que ella esté en su adolescencia está bajo la autoridad de su padre. Todo lo que ella haya prohibido sobre su persona, vamos a ver, eh, pero en cuanto al voto de una viuda o una divorciada, todo lo que ella haya prohibido sobre su persona se mantendrá sobre ella, dice Rashi, ya que ella no está bajo la autoridad ni el padre ni el marido. La escritura habla aquí acerca de una mujer que enviudó después de la ceremonia de Nisuim, o sea, después de que ya se haya casado, pero en el caso de una mujer que haya enviudado después de la ceremonia de Nisuim, que todavía no se haya casado, cuando el marido muere, su autoridad se devuelve al padre, dice aquí, a la primera fase. Seguimos, pero si en casa de su marido ella hizo un voto o impuso una prohibición sobre su persona mediante juramento y su marido la oyó, pero cayó con respecto a ella, sin retenerla, entonces todo su voto se mantendrá y cualquier prohibición que ella haya impuesto sobre su persona se mantendrá. Pero si su marido claramente los revoca en el día que los oyó, todo lo que haya salido de sus labios con respecto a su voto o a la prohibición sobre su persona no se mantendrá, su marido los ha revocado y el Eterno la disculpará. Dice, pero si en casa de su marido ella hizo un voto, la escritura habla aquí de una nesuá, de una mujer casada completamente. Cualquier voto y cualquier juramento prohibitivo, dice aquí, eso es lo que sigue el siguiente pasuk. ¿Qué? Dice Rashi, puesto que la escritura declara aquí que el marido posee la autoridad para revocar los votos de su esposa, se podría haber pensado que ello implica todos los votos que ella haga. Para indicar que no es así, este versículo declara cualquier voto para afligir el alma, lo cual implica que solamente podrá revocar los votos que implican la aflicción del alma. ¿Bien? Y estos son los explicados en el Tratado del Talmúdico del 77. Sí, los votos que implican una aflicción para el alma son los que restringen el provecho o uso de algo. Ahí mismo la Mishnah trae como ejemplo el voto de no bañarse o de no adornarse, ¿sí? Y son cosas que tienen que ver también no solamente con ella, de que en este caso es una aflicción para ella, también una aflicción para el hombre.
para el hombre, sí, que el hombre también sufre por eso también, tiene aflicción por eso, porque ella no se baña, o que ella le diga no quiero tener relaciones contigo, o cosas así. Aquí también hay que saber de que eh, que no puede tener relaciones porque tiene una obligación en la que tú vas de tener relaciones, pero estamos hablando de la nada, del provecho de tener la relación con ella y todo eso. Habla sobre todo eso, que en todo lo que es la aflicción y todo eso, la aflicción del alma. Para causar aflicción personal, su marido lo confirmará o su marido lo revocará. Y si su marido calla con respecto a ella de día a día, entonces habrá confirmado todo su voto o cualquiera de sus prohibiciones que pesan sobre ella, él habrá confirmado, puesto que cayó con respecto a ella el día que lo oyó. Ken, de día a día, dice Rashi, esto fue enunciado para que no digas que el marido tiene el derecho a revocar el voto a partir del momento en el día que ella lo hizo hasta el mismo momento del día siguiente. Por ello, aquí se declara de día a día para enseñarte que solamente podrá revocarlo hasta el anochecer, como dijimos anteriormente, y en el día que lo haya escuchado después de haber oído, como dice aquí, es decir, una vez que hubo escuchado y confirmado el voto, es decir, que dijo estoy conforme con él, pero luego se retractó y le revocó el voto a ella incluso en ese mismo día. ¿Quién? Puesto que como la Torá afirmó que en el versículo 15 el marido tiene todo el día para revocar el voto de su esposa, cuando aquí dice que su revocación no tiene efecto si lo hizo después de haber oído, esta frase no puede ser entendida literalmente, debe significar pues que lo revocó después de haberlo oído y haberlo confirmado. ¿Sí? Entonces, dice aquí, pero si los revoca después de haber oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Esto quiere decir que él ocupará el lugar de ella. De aquí aprendemos que el individuo que sea causa de la comisión de un error por parte de su compañero ocupará el lugar del compañero respecto a todos los castigos que el acto conlleve. Es decir, que asumirá todas las consecuencias que el voto implique. Aquí se aprende que a partir del momento en que el marido haya confirmado el voto, él será responsable del mismo como si él lo hubiera hecho. Esto implica que si ella después viola el voto, porque él le había dado a entender que ya lo había anulado, él cargará con el castigo que Dios decía por la violación de ese voto, como si él mismo hubiera transgredido la prohibición de no profanará su palabra. De aquí se puede entender también, ¿no? Porque los sabios dijeron que por los votos, por la persona hacer voto, no cumplirlo, cosas así, la persona puede hacer de que sus hijos y su esposa mueran también. Luego Pashut, no fue simple, no es tan simple todo. Pero aquí vemos cómo, fíjate, cómo podemos entender algo muy fuerte, de que de aquí aprendemos que el individuo que sea causa de la comisión de un error por parte de su compañero, ¿qué? Un error que él no sepa, o que incluso que sepa y lo sigue haciendo, se le dijo a la persona no hagas esto, no lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer, ¿sí? Tú no puedes, no sé, muchísimas cosas. La persona no puede hacer y lo hace, lo sigue haciendo y él sabe que está prohibido para él y ya se lo dijo. Ocupará el lugar del compañero respecto a todos los castigos que conlleve. Fíjate lo que es. Ay, 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 no es tan fácil, no es tan fácil. Pues cuando la persona va a darle una prueba, o sí, un sermón a una persona y todo lo demás, tiene que estar seguro de que la persona va a cambiar, la persona va a tomar en conciencia y va a saber, ¿sí? Porque si tú le dices y siguen lo mismo, no le importa, no, y sigue, no importa que sea una cosa, incluso que sea una cosa buena, incluso que sea ella piense que una cosa buena para él, o todo lo demás, para ella también, eso no importa. Transgresión es transgresión y lo que dijo el creador, todo se impuso y todo se dijo y las leyes están claras. Entonces, con esto terminamos el capítulo 30 para empezar el capítulo 31 de Sar Hashem, cuando ya Israel salen a la guerra en contra de la gente de Midian. Que tengamos buen día. Sar Hashem.